Bueno, trayendo aquí nuevamente a la mesa este tema tan importante de la Asamblea Nacional Constituyente, quiero que recordemos que incluso en las últimas semanas, en medio de esos cambios que se han venido dando en el gobierno nacional por cuenta de la salida de algunos ministros y la llegada de otros, hablando específicamente del Ministerio del Interior, a este ministerio llegó Juan Fernando Cristo. Recordemos que Juan Fernando también fue ministro del Interior, pero en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y este llegó pisando duro, o sea, llegó con objetivos claros. Y uno de esos objetivos, tal cual lo mencionó en la primera rueda de prensa que concedió luego de que el presidente Gustavo Petro indicara que este iba a ocupar el cargo del ministro del Interior, habló allí delante de los medios y le dijo a todo el país que uno de sus objetivos principales es buscar la Asamblea Nacional Constituyente, es buscar la unión de todos los sectores políticos en pro de esas reformas sociales que necesita el pueblo colombiano y por el cual fue elegido el presidente Gustavo Petro, y que pues gracias a la oposición nefasta que tenemos en este país, pues no ha sido posible concertar esas reformas por esas típicas jugaditas de la derecha. Entonces yo quiero que ustedes por favor le presten muchísima atención a las palabras que mencionó Juan Fernando Cristo en esa rueda de prensa, para luego ahí sí irnos a las palabras y a ese gran debate que dio la senadora María Fernanda Cabal en conjunto con Alfredo Mondragón. Entonces presten muchísima atención a estas palabras, por favor. El primero de ellos, la búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91. Bajo los parámetros de la Constitución del 91. Es decir, una Asamblea Nacional Constituyente que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien. Este país necesita más reformas y no menos reformas, pero reformas consensuadas. Y vamos a abrir a partir de ahora un diálogo con todos los sectores del país, con sectores amigos del gobierno y de oposición, con las altas cortes, con el Congreso, con las organizaciones sociales y comunitarias, con los sindicatos, con los gremios y los empresarios, a ver si logramos finalmente un acuerdo nacional que eventualmente puede o no, y eso surgirá de las conversaciones, terminar en una constituyente que no se convocaría ni elegiría. Sería un proceso que comienza ahora y que, si llegamos a un acuerdo político nacional, se elegiría en el próximo gobierno, no en este gobierno. Ahí lo escucharon ustedes. El mismo Juan Fernando Cristo, que ahora es el nuevo ministro del Interior, dejó claro que esta Asamblea Nacional Constituyente se quiere buscar bajo los parámetros de la Constitución del año 91. Es decir, completamente legal. Lo repitió 2 veces por si de pronto a la oposición no le queda claro. Se busca la Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del año 91, porque si efectivamente se concerta con esos sectores políticos, tanto de gobierno como de oposición, pues no se está haciendo absolutamente nada ilegal. Y él menciona adicional otra cosa muy importante allí, y es el tema de que esa Asamblea Nacional Constituyente se está buscando es en pro de las reformas. En ningún momento se está hablando de reelección, de que el presidente se quiere perpetuar en el poder, de que va a continuar después del año 2026. O sea, nada de eso, contrario a lo que sí hizo en algún momento Álvaro Uribe Vélez. Con este contexto, ya quiero que escuchemos ahora sí esa entrevista, este debate que concedió Alfredo Mondragón del Partido del Pacto Histórico, en conjunto con María Fernanda Cabal del Partido del Centro Democrático. Es indispensable que por favor le presten muchísima atención a este debate, porque por supuesto el representante Alfredo Mondragón dejó en completo ridículo a María Fernanda Cabal, porque claro, no tienen argumentos, no tienen palabras para poder ir a debatir, no tienen efectivamente esos argumentos completamente claros de para qué puede servir una constituyente, de que en efecto es para el pueblo y por el pueblo que se quiere hacer esta constituyente. Entonces presten por favor muchísima atención. Lastimosamente tenemos que escuchar primero a María Fernanda Cabal para ahí sí luego entender por qué la respuesta de Alfredo Mondragón. Entonces, por favor, escuchen atentamente.
Senadora Cabal, ¿qué tan viable es ese famoso acuerdo nacional con el panorama actual del país y qué le parece la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Le genera alguna suspicacia política? No, pues es que me genera toda una cantidad de cuestionamientos que el país tiene que saberlos leer. Primero, Santos es quien pone a Petro en el poder. Sin Santos, Petro no hubiera podido llegar. Esa es una tesis que he esgrimido hace rato. Santos llevó al poder a Petro, pero si es que Santos no es de izquierda, o sea, Santos para nada es de izquierda, de hecho es de los grandes empresarios de este país, dueño de varias empresas, dueño también de algunos medios tradicionales de comunicación, y ahora viene a mencionar María Fernanda Cabal que Santos montó en el poder al presidente Gustavo Petro. Está más que probado que los alfiles principales que tuvo Petro los primeros 6 meses eran de Santos. Después, el régimen, samperistas, santistas, no pudieron controlar a Petro, porque Petro es una persona que no es apta para gobernar, Petro es un peligro para la sociedad. Es una persona que no tiene ni siquiera la dignidad, porque además las elecciones se la robaron con platas que están demostradas que entraron a su campaña, legales e ilegales. Entonces, ¿qué hacen los santistas? Tratar de controlar el gobierno Petro y no pueden. Entonces echa a Prada, echa a Cecilia López, empieza a echarlos, y Ocampo le renuncia también de la línea samperista, y empiezan a entrar unos más radicales. Pero resulta que a él no le gusta que le digan las cosas, él no atiende a sus ministros y empieza a echarlos. ¿Cuántos lleva? En 2 años. Creo que nunca un presidente de un país ha tenido tantos ministros cambiados porque a él no le gustan. Al final de cuentas, Petro no quiere gobernar. Petro quiere viajar, quiere hablar paja del cambio climático mientras nos deja sin la posibilidad de explorar y explotar nuestros recursos energéticos. No le gusta el petróleo, no le gusta el carbón, no le gusta el gas, pero él debe... Que nos está dejando el presidente Gustavo Petro sin la posibilidad, dice ella, de explotar nuestros recursos. Pero adicional también menciona ahí claramente que habla de recursos que le hacen daño al medio ambiente, que tiene repercusiones en la naturaleza, y es la explotación del petróleo, la explotación del carbón, que fue por lo que el presidente Gustavo Petro también fue elegido. Las personas eligieron un gobierno progresista que iba a ayudar al medio ambiente y que no iba a permitir la explotación de estos recursos para seguir dañando el medio ambiente. Ahí lo deja claro, lo que le gusta al uribismo y a la oposición de este país: seguir dañando los recursos naturales de nuestro país. Venezuela sí, que nos va a costar seguramente 3 o 4 veces más. Entonces estamos en una película de terror. Aquí no puede haber ninguna constituyente por fuera del cauce legal. Él lo que está es moviendo sus bases anarquistas, sus primeras líneas, las mismas que quemaban policías vivos, moviendo toda esta base, usando el foco muy afiliado a los núcleos del ELN, la Universidad Nacional, de otras universidades públicas. Los núcleos del ELN, de la Universidad Distrital y de otras universidades públicas. Lo escuchamos todos muy bien, ¿no? Es decir, continúa la estigmatización hacia los estudiantes de las universidades públicas de nuestro país. Esos que están en las mejores universidades de Colombia y que una senadora como María Fernanda Cabal los continúa estigmatizando. No están contentos con todo lo que sucedió en el estallido social, pero sí les siguen diciendo que son unos terroristas, que son delincuentes. Ahora los está aliando al ELN. Peligrosísimas las declaraciones que acaba de hacer. Para quemar el país. Pero resulta que tiene hoy 26% de popularidad o menos. Entonces no tiene la legitimidad con la que engañó a muchos colombianos cuando hicieron la famosa protesta social, paro nacional o estallido criminal. Esa es la realidad. No va a haber constituyente, nos va a distraer, mientras tanto el país en la ruina. Y ya analizamos a profundidad precisamente esos temas de la constituyente y del acuerdo nacional que están sobre la mesa. Pero, representante Mondragón, quiero su visión sobre este tema de la constituyente y qué responder a las críticas de que es innecesaria, de que no se debe manosear la constitución del 91. Desde su visión, desde el pacto histórico, ¿por qué consideran importante? Primero, que se realice este acuerdo nacional, usted lo ve viable, y además, ¿por qué la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, yo primero debo invitar a que hagamos un debate serio. Yo creo que no deberíamos estar buscando siempre refritos, porque pareciera que estuviera escuchando a Polo Polo opinando sobre la propuesta de constituyente o sobre el nuevo gabinete. Escucho a la doctora María Fernanda Cabal y no puedo dejar de tener la misma sensación de estar escuchando a Polo Polo o hablar como contra la pared, en la cual solamente se busca es como rebotar frases sin ningún tipo de capacidad de sustentación. Yo lo que creo es que hay que superar esa lógica de estarle hablando a franjas de fanáticos del uribismo que con lo único que se, digamos, satisfacen es con frases altisonantes de decirle guerrillero a Petro, de decirlo que no está apto para gobernar, decirle cualquier tipo de sandez, que con eso se sienten aliviados. Pero lo cierto es que si tiene tan baja popularidad Petro, ¿por qué les preocupa tanto que Petro lidere estas propuestas si supuestamente no tiene respaldo popular?
de tal manera de que tal vez están ligados a matrices de opinión de algunos medios de comunicación comercial o de sus propias encuestadoras que tratan de construir un relato en la sociedad colombiana de que las reformas y el gobierno de Petro es igual al de ellos. Y creo que cada vez está más claro para el pueblo colombiano que estamos viviendo una senda de cambios que intenta ser profundos, pero que tienen que pasar profundos obstáculos. Yo quiero plantear ahí entonces lo siguiente, y es que pues si dicen que Petro lo puso Santos, pues no olviden que a Santos lo puso Uribe, ¿ya? Y ahora Uribe quiere poner a cualquiera que busque la manera de generar impunidad, no solamente frente a las masacres que se le imputan a esta corriente política o sectores políticos que han mal gobernado el gobierno en décadas pasadas, sino que también es esa impunidad que han dejado miles y millones de pobres en términos de haberle quitado sus derechos laborales, favorecieron los rentistas o parásitos del Estado para quedarse con los recursos de la salud, han favorecido a los parásitos que se quedan básicamente con los recursos de carreteras. Eso también es parte de que hay millones de colombianos de víctimas, no solamente de un conflicto armado, sino de una política económica que le ha arrebatado la dignidad económica y social al pueblo colombiano, de tal manera que no para quedar en los mensajes comunes de aquellos que se dicen muy libertarios, que plantean que lo mejor de lo libertario es que se achique al Estado para que queden los privados asumiendo, pero es que eso es lo que pasa actualmente. El Estado ha quedado achicado y ha quedado preso básicamente de redes de contratistas de privados que lo que han hecho es básicamente ser parásitos del Estado. Así que yo creo que lo que está planteando aquí el presidente Petro es, primero, no es una propuesta dictatorial, está trayendo dirigentes que no son propiamente de una propuesta de izquierda, como el señor Cristo no viene una propuesta de izquierda, es una propuesta más bien, yo no diría ni siquiera socialdemócrata, es de la línea, digamos, pro paz, pero más bien pro neoliberal de Santos. Creo que es una persona que se le reconoce que ha tenido el vigor de asumir debates de consistencia para avanzar en la paz en Colombia, es decir, buscar la manera que estos sectores armados dejen de utilizar las armas como una forma de contestarle al Estado. Y creo pues, que tiene un desafío muy grande, una persona que no tiene una trayectoria propiamente antineoliberal, que pueda asumir reformas que, como yo lo espero, sean reformas que no son reformas ni socialistas ni comunistas, porque devolverle los derechos laborales al pueblo colombiano que le arrebató precisamente en el 2012 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, eso no es socialismo ni comunismo, es capitalismo, pero es por lo menos recuperarle derechos laborales, recuperarle el manejo público de los recursos públicos de la salud es una posibilidad. Así que yo creo que este desafío de constituyente tiene dos sentidos y termino con eso. Sí. Por un lado, de cómo el nuevo ministro avance en reformas sociales, pero también cómo avanza en un gran acuerdo que seguramente va a demorar bastante, como él mismo lo ha dicho, para ver si logramos grandes acuerdos, incluso yo diría, hablar también con Álvaro Uribe Vélez, así esté sub judice, así tenga todas, digamos, investigaciones encima por parecer que ha sido, ha quedado como en la incertidumbre, por lo menos le faltó carácter para condenar el paramilitarismo y algunos denuncian que Álvaro Uribe Vélez puede ser responsable de la anuencia de muchas acciones paramilitares. A pesar de todo eso, yo creo que hay que hablar con todos esos sectores para ver si unificamos y logramos una convivencia del país. Creo que es lo que le sirve al país. Y ya andamos. Grandiosa la respuesta de Alfredo Mondragón, que por supuesto deja en ridículo esos pocos argumentos que tiene María Fernanda Cabal en un debate tan importante para el país como lo es explicarles de qué se trata esa Asamblea Nacional Constituyente. Y vean ustedes que Alfredo Mondragón menciona también algo supremamente importante, y es ese hecho de convocar absolutamente a todos los sectores políticos para esta asamblea. Personas que también pueden estar ahí, como Álvaro Uribe Vélez. Esa finalmente es una democracia. Lo que supuestamente se jacta esta oposición del país mencionando que supuestamente es que el presidente Gustavo Petro es un dictador, que nos va a convertir como Venezuela, que está en contra de los medios tradicionales de comunicación, que está en contra de todo lo que no piensa igual que él. Pero con eso que está mencionando Alfredo Mondragón deja completamente claro que no es así. Y que adicional, aquí como para ya ir cerrando este tema del video y esa grandiosa intervención que le dio a María Fernanda Cabal, es el hecho de que la oposición no tiene argumentos absolutamente para nada. En ningún momento se escuchó a María Fernanda Cabal hablar del tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que era ese debate, por lo que se daba ese debate. Mientras que Alfredo Mondragón en efecto explicó y continúan mencionando que la Asamblea es solamente para poder aprobar de una vez las reformas sociales que necesita el pueblo colombiano. Por eso quiero que vayamos cerrando este video con este trino que publicó el presidente Gustavo Petro en respuesta a una noticia que publicó Blue Radio, en donde dice que al parecer 200 personalidades enviaron una carta al presidente Gustavo Petro para rechazar ese tema de la Asamblea Nacional Constituyente. En efecto, esa carta menciona pues básicamente lo que dice el encabezado, y es que rechazan la Asamblea Nacional Constituyente, que no se necesita la modificación de la Constitución del 91,
91 y firman personalidades como políticos, pero políticos que estuvieron en gobiernos pasados, personas que han estado como metidas, inmiscuidas en este tema de la política por mucho tiempo, y por eso el presidente Gustavo Petro les respondió lo siguiente: el poder constituyente no lo convocan las personalidades, eso es un contrasentido. El poder constituyente lo convoca el pueblo. El pueblo es el dueño del poder. Las personalidades son importantes, pero para llegar a un acuerdo nacional que ni más ni menos significa que el acuerdo sea construir una democracia, un camino pacífico de una construcción nacional. El presidente aquí está dejando algo claro. Y es que si efectivamente las personalidades pertenecen a ese pueblo colombiano, no quiere decir que las personalidades sean las que vayan a convocar ese poder constituyente, porque finalmente esas personalidades lo han tenido absolutamente todo por muchísimos años. Han tenido estabilidad laboral, garantías laborales, han tenido un buen sistema de salud, que recordemos que la reforma de la salud se cayó en el Congreso de la República, han gozado de buena educación, cosa que muchísimas personas, muchos jóvenes de este país lastimosamente no lo han podido hacer. Y pues qué paradójico que entonces sean ellos los que envíen una carta indicando que están en contra de la constituyente, esa constituyente que busca que de una vez por todas se aprueben esas reformas sociales que por muchísimos años le han sido negadas a este país. Pues bueno, tenemos que esperar a ver cómo continúa este tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Por ahora, agradecerles, por supuesto, llegar hasta esta parte del video. Compartan, denle like, envíenlo a sus familiares, a sus amigos, para que se enteren efectivamente de qué se trata este tema de la Asamblea Nacional Constituyente, pero principalmente para desmentir eso que usualmente dice la oposición, y es que esta asamblea se busca supuestamente para poder perpetuar al presidente Gustavo Petro en el poder, y que claramente pues no es así. Así que todos invitadísimos a que compartan, a que se suscriban, y claramente nos vemos en un próximo video, en una próxima emisión de estas noticias que pasan en nuestro país. Así que muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Chao.